Quiero que vayamos a el primer libro de Samuel, capítulo 17, esta historia que muchos conocen. Y vamos a leerla para ver el tema del día de hoy. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 17, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento un filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto quiere decir que él tenía, de acuerdo a las medidas que maneja aquí en el libro de Samuel, que son muy diferentes la medida que utilizan en otras escrituras, se decía que este Goliat llegaba a medir como 3 metros con 40 centímetros, porque la medida que usa aquí Samuel el codo es de 56 centímetros, a diferencia de otras escrituras que es más corto. Y entonces aquí vemos que él medía casi 3 metros con 40 centímetros, es casi como que yo 2 veces, o sea, de altura. Si vemos eso, pues realmente era muy grande, y fíjense, yo tomé la agilidad, una estatura de un basquetbolista, que también tenía cierta agilidad, porque hay ciertos basquetbolistas que son muy grandes. Yo recuerdo a uno de ellos que medía 2 metros y medio, pero no podía moverse, le costaba mucho trabajo el correr. En cambio, hay otro que era un poquito más bajo, pero tenía una corpulencia. Entonces yo hice un comparativo, dije, bueno, a ver si mide tanto, pesa tanto. Yo calculo, según mis cálculos, Goliat llegaba a pesar más de 200 kilos. Era verdaderamente fuerte. Vamos a continuar y dice, y grande y pesado. Dice, y los filisteos, y traía un casco, versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Eso quiere decir que pesaba como 70 kilos. Por eso les digo que este hombre sí llegaba a pesar más o menos 200. ¿Por qué? Porque según los comentaristas de la Biblia respecto a este tema, decían que toda la armadura de él llegaba a pesar casi 120 y tantos kilos. Entonces tenía que compensar todo el peso que él tenía con este peso que él cargaba, más aparte. Vemos aquí, el continuando, dice, sobre sus piernas, versículo 6, traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. O sea, de los 600 ciclos eran como 8 kilos y medio. Entonces, les digo, según los comentaristas, dicen que llegaba a pesar casi 124 kilos toda la armadura que él cargaba. Pero por eso cuando a David le dijeron, ponte la armadura, pues él no pudo ni siquiera andar, no pesaba lo mismo. Pero como no estaba acostumbrado a eso, pues no pudo y se las quitó de sí, toda la armadura que le pusieron. Dice, versículo 8, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, bien despectivamente les hablaba. Dice, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron
y tuvieron gran miedo. Entonces, vemos aquí este relato que, como les decía, este Goliat sí era un hombre verdaderamente enorme, un hombre de guerra, y este es el tipo, la persona a la que se enfrentó David con una honda y una piedra. Podemos verlo en el versículo 49, que aquí dice, y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, fíjense la velocidad, la fuerza con que tuvo que haber salido esa piedra para tumbar a un hombre de 3 metros 40 con 200 kilos. O sea, era algo, pues realmente, si nosotros lo vemos, era un milagro que había hecho Dios. Les digo, vemos aquí a David, que él salió simplemente con una honda, unas piedras, pero hay algo más que llevaba David. Y esto lo podemos ver en el versículo 37. En el versículo 37 nos habla realmente cuál era eso que tenía David y que por eso pudo vencer a este gigante. Dice, y añadió David, el Eterno me ha librado, versículo 37, el Eterno me ha librado de las garras del león, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Eterno esté contigo. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Eterno te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y lo hizo, dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que el Eterno no salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Qué vemos que tenía David, aparte de esa honda y de esas piedras? Fe en Dios, una fe viva, y bueno, hoy en día nosotros no nos enfrentamos a gigantes con estas armaduras, pero a veces así de enormes y de grandes y de pesadas pueden ser nuestros problemas, o los podemos ver de ese tamaño y de ese peso. Así pueden ser nuestras pruebas. Y puede pasar que al igual que Saúl y el pueblo, podemos turbarnos, podemos tener miedo, quizás digamos, pues nos retiramos de esta batalla, me doy por vencido, sigo siendo esclavo. O podemos luchar confiados, como lo hizo David, confiados en Dios, enfrentarlos con esa fe de Dios. Y verdaderamente Dios lo que espera de cada uno de nosotros es que presentemos esa actitud de David ante nuestros problemas, ante nuestras pruebas, que mostremos una fe viva. A los Goliat que nos podemos enfrentar, pues les podemos llamar enfermedades. A veces por enfermedades las vemos enormes, las vemos pesadas y a veces nos dejamos vencer por eso. Problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, con los vecinos, tal vez muerte de un pariente, de un familiar. A veces también eso llega a acabar. Falta de pareja. A veces la gente se ha ido porque dicen, bueno, aquí no encuentro con quién casarme, no encuentro pareja y me voy. Y se va, salen totalmente de la iglesia. También problemas emocionales, problemas de carácter y aún problemas o situaciones tal como lo dice aquí en Efesios capítulo 6,
a los que nos llegamos a enfrentar. En Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, llegamos a tener situaciones que Satanás ahí está luchando para quitarnos, para sacarnos de este camino. Hay también gigantes que podemos llegar a crear. Y esos son a veces el asistir a las fiestas. O sea, las podemos ver, no, es que cómo voy a dejar el trabajo y voy a ir a la fiesta, y entonces podemos hacerlo y empezarlo a hacer grande, como un gigante. No, imagínate, ¿qué va a pasar? O también la cuestión de los diezmos. No, ¿cómo es posible que yo dé mi diezmo y con lo que gano? Situaciones así como esas también nosotros las empezamos a hacer enormes, las podemos hacer pesadas. Y hay situaciones también que, si quieren, vamos aquí al capítulo 14 del libro de Números. Hay algo que también llega a pasar. En Números 14, dice, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefones, que eran de los que habían ido que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare en nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, no los temáis. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, no les gustó pues esa fe que llegaban a tener, que llegó a tener Num y Caleb. Y entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, Dios también quiere que nosotros recordemos todos esos señales, todas esas milagros que ha hecho con nosotros durante todo este tiempo. Y aunque venga una situación, un problema, pues no tambalearnos, no empezar a tener miedo. Hablaba yo con una persona y le decía, y me platicaba un problema. Yo le decía, oye, pero ¿no has visto todas las bendiciones y todos los milagros que ha hecho Dios contigo? Y después me dijo, sí. ¿Y crees que en esto otro no te va a ayudar? No, pues sí. Y Dios la ayudó en ese problema. O sea, ese es el tipo de situaciones a los que nos enfrentamos día con día, pero Dios quiere ver una respuesta de fe en nosotros. Dios quiere que tengamos fe. Les digo, así pueden ser de enorme, de grandes los problemas, pero hay que tener esa fe en David. Y quiero que regresemos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 17, veamos este versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, era la confianza que tenía David, y como lo leímos en el versículo 45 también, vamos a leerlo nuevamente, de que Dios le iba a ayudar. O sea, él no dudó en pensar, y si este de 340, imagínense que le diera un golpe, ¿cómo quedaría? Entonces, Dios quiere ver esta misma actitud de nosotros. Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos. O
sea, hay que recordar que el Eterno de los ejércitos está con nosotros y nos va a ayudar, pero debemos de confiar, de creer el que Él pelea nuestras batallas. Si ustedes leen y releen este capítulo, quizás se van a quedar pensando en David, en la forma como procedió, cómo agarró la onda, cómo aventó la piedra y cómo tal vez dijo, donde pongo el ojo pongo la piedra, pero al leer este capítulo nos tenemos que recordar ese ingrediente que llevaba David, que era la fe, una fe viva. Les digo que es la que nos puede ayudar a nosotros también a que esos problemas no sean grandes y pensar, Dios es el que pelea nuestras batallas en todo momento. De ese tipo de fe es la que nos dice en otras escrituras que tenemos que echar mano, que tenemos que utilizarla. Y esa fe es parte de esa armadura de la cual habla en Efesios capítulo 6. Si vamos ahí, vamos a esa armadura donde habla acerca de también esa fe. En Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? No dice, confía en ti y en tu fuerza, sino dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea, lo único que nos va a ayudar a estar firmes hasta ese sonido de la séptima trompeta es el estar utilizando esta armadura. Por tanto, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos la coraza de justicia. Esa coraza que cargaba Goliat, le digo, era sumamente pesada. Y aquí nos dice, bueno, la coraza que tú vas a usar es esa justicia. ¿Qué es justicia? Ustedes lo saben, todos los mandamientos de Dios son justicia y nosotros tenemos que aplicar esos mandamientos para ser justos. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabemos aquí que dice que no hay otra manera más que teniendo fe en Dios. ¿Sí? No hay otra manera más que teniendo fe en Dios. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esa armadura para vencer es una armadura que tiene que ver o la podemos portar solamente haciendo esta parte del estudio y la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? David confiaba en Dios y Dios espera que también nosotros confiemos como Él y nos da esta armadura para poder hacer frente, como dice, a los ataques del maligno, pero también para hacer frente a nuestros problemas, ante las situaciones difíciles. Y es una armadura ligera, ¿sí? Es una armadura ligera, no es pesada como la que tal vez portaba Goliat, sino que es ligera, pero Dios espera que la usemos. Y la única manera de usarla es estudiándola, aplicándola y creyendo en Dios. ¿Sí? Hay ejemplos en la Biblia de la cual el pueblo de Israel también estuvo frente a gigantes y vemos que al pueblo le faltó esa fe, no la tuvo como David. Por ejemplo, aquí en
en Números capítulo 13. Vamos a ir recordando este suceso. Después de que regresó el pueblo, estos espías, perdón. Y en el versículo 31, Números 13, 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Muy diferente a lo que leímos, que mencionaba Josué y Caleb. Dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros y fíjense, dice, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sí, o sea, aunque eran hombres gigantes, hombres de más de 2 metros, dice aquí que nosotros parecíamos así, pequeñitos. O sea, ustedes ven una langosta, pues son así. Y esto es la forma en que procedió el pueblo. O sea, le faltó esa fe en comprender que Dios peleaba las batallas. Que Dios peleaba las batallas. Aquí en Deuteronomio, capítulo 9, Deuteronomio capítulo 9, versículo 1. Esas son palabras que nos da Dios, que le dio al pueblo, pero que también son para nosotros, para recordarlas en todo tiempo. Dice: oye Israel, 9:1, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, fíjense lo que le dice Dios: entiende pues hoy que el Eterno, tu Dios, es el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti. Tú los echarás y los destruirás enseguida, como el Eterno te ha dicho. O sea, les decía: yo estoy contigo y yo soy el que los voy a vencer. O sea, yo voy a ir primero, voy a ir delante de ti para vencerlos. Asimismo quiere Dios que recordemos que Él va delante de nosotros venciendo y ayudándonos en nuestros problemas, en las tribulaciones, pero quiere que lo recordemos. Ahora, tenemos ejemplos en la Biblia de fe. Ustedes, les pido que vayamos a este relato. A mí me gusta mucho este de Marcos capítulo 5. Versículo 21. Marcos 5, 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces él decía: ve y tócala nada más para que viva. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, o sea, esto también puede ser una situación como les decía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo, o sea, ni siquiera ella pensaba en que le pusiera en las manos. Ella dijo:
si tan solo le tocare su manto, seré salva. ¿Por qué? Porque tal vez ella entendía y comprendía que todo ese poder que había en Cristo irradiaba y hasta las vestiduras. ¿Sí? Dice, entonces cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, cuando hizo esto de tocar su manto, se secó el flujo. Dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquel tal vez gigante que ella veía, que 12 años le estuvo ahí. Y como decía, en lugar de haber ido mejorando, iba empeorando. Esta es una fe también de la que Dios espera que alcancemos. Y bueno, continuando aquí dice versículo 41, hablando ya de Jesús, bueno, versículo 38, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? O sea, ¿por qué estás así? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. O sea, la fe que tuvo este padre de ir a buscar a Jesús para que viniera y tocara a esta pequeña, pues era por esa fe, esa confianza que tenía en que Cristo tenía ese poder de sanarla. ¿Sí? Hay muchos ejemplos y ustedes los pueden leer. Pueden leer también pues, la fe que tuvo Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de que serían protegidos por Dios. Y si no, como lo dice un versículo, y si no, ellos seguirían obedeciendo a Dios. ¿Sí? Porque su vista no estaba en ese horno de fuego, su vista no estaba en los leones, sino su vista estaba en el reino. Su vista estaba en el reino. Y así también nosotros podemos pasar por situaciones, por problemas, aún seguir, pero hay algo que debemos de recordar también, por ejemplo, aquí en el libro de Hebreos. Aquí en el libro de Hebreos también vemos que como aun cuando la gente tenía realmente esa fe viva, murieron, padecieron, sufrieron persecuciones, pero porque su vista estaba en el reino de Dios. Versículo 35, Hebreos 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Y fíjense aquí dice, puestos a prueba. O sea, vamos a ser puestos a prueba en diferentes tipos de prueba. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, aquí no habla de que les faltó fe, sino que la tuvieron, y aun cuando la tuvieron, sí llegaron a pasar por estas situaciones, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios a toda esta gente que tuvo esa fe, pero aún pasaron por estas situaciones difíciles, Dios las va a levantar. Pero también Dios espera que nosotros tengamos esa fe
viva. Y hay que preguntarnos, bueno, esta es la fe que tenían ellos. ¿Y qué hay de nosotros que tenemos ese Espíritu Santo? Mañana celebramos el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué hay de nosotros en esa fe que menciona que es uno de los frutos? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿tenemos realmente esa fe viva? Bueno, Dios espera que desarrollemos esa misma fe de Cristo, que tengamos esa fe de Cristo en acción y que venzamos a los gigantes, que nos podamos enfrentar y que no seamos como el pueblo que tuvo miedo, que se atemorizó. De acuerdo aquí a unas palabras que vemos aquí de Pablo en el libro de Colosenses, este debería de ser pues parte de nuestro sentir en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, que Él sabía que tenía ese Espíritu Santo de Dios que lo fortalecía, que lo impulsaba a hacer su labor en esta parte de la predicación del ministerio. Bueno, nosotros tenemos ese Espíritu Santo, y si no, ese Espíritu Santo, si no está dentro de nosotros, pues está con nosotros, nos está guiando a esa verdad, pero Dios quiere que por esa, como lo mismo que dice aquí, luchando según la potencia de Él, según el Espíritu que tenemos de Él, que esta actúe poderosa, que este Espíritu Santo trabaje poderosamente en nosotros y que mostremos una fe viva, que la mostremos. Y también aquí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, nosotros no vamos a poder, aun cuando nos pongamos una cota pesadísima, un casco de metal, el más duro que podamos encontrar, dice, sino poderosas en Dios. O sea, las armaduras, la armadura que vimos en Efesios es poderosa en Dios para destrucción de fortalezas. Como les decía, lo único que nos puede hacer fuerte es esa armadura de Dios, la que leímos en Efesios. O sea, por nuestra fuerza, por nuestra confianza en nosotros mismos, no vamos a poder vencer nada. O sea, si tenemos la confianza en Dios, esa sí es la que puede vencer. Les digo, celebramos mañana el día de la venida del Espíritu Santo, el día en que Dios dio la ley al pueblo de Israel, y meditemos también si tenemos grabada esa ley en nuestra mente, en nuestro corazón honestamente, según lo leamos en el libro de Hebreos. Meditemos si la tenemos grabada, si estamos obedeciéndola, si nos estamos dejando guiar a la verdad por ese Espíritu Santo que hemos recibido. Además de examinarnos si tenemos ese fruto de la fe. Sin el Espíritu Santo podemos sí llegar a tener cierta medida de esas virtudes que menciona Gálatas, pero con el Espíritu Santo dentro de nosotros esas virtudes deberían de ser mayores, tal para vencer cualquier situación, cualquier problema. Dios quiere y Dios espera que desarrollemos esa fe viva. Y vamos aquí a 1 de Corintios, veamos algo que es importante, capítulo 10. Y tengan muy en cuenta esto, fíjense. 1 de Corintios 10:13 dice, no
os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ustedes leen y meditan en esto, quiere decir que los problemas o las pruebas por las cuales llegamos a pasar, las podemos pasar. ¿Sí? Porque dice que no va a darnos Dios ninguna prueba más de la que podamos resistir. O sea, Él sabe cuál es nuestro límite. Por lo que entonces cada problema, cada prueba en la cual pasamos, y que a veces decimos, ¿y por qué a mí? Es porque la podemos pasar. ¿Sí? Es porque la podemos pasar. Pero depende de la forma en cómo respondamos, y ahí radica el éxito o el fracaso de una prueba a la cual llegamos a pasar. Si lo hacemos confiados en Dios y en que Dios pelea nuestras batallas, pues vamos a vencer. Como aquí lo dice, Él da la salida. Él da la salida. Pero si no vamos o caminamos en dirección de esa salida que nos da Dios, pues vamos a fracasar. O sea, tengamos muy en cuenta eso. O sea, los problemas los podemos ver enormes, gigantes, pesados, difíciles. Pero de acuerdo a esto, no es así. O sea, Dios no los manda, Dios nos da lo que podemos resistir. O sea, nos muestra, nos ayuda para saber qué hay en nuestro corazón, pero no nos da más allá de lo que no podamos. Entonces, recuerden esto, en cada situación, cada problema, cada prueba que ustedes lleguen a tener, recuerden que a cada una de ellas Dios nos da una salida y tenemos que caminar hacia esa salida. Tenemos que confiar en que Dios en esas situaciones en que nos encontramos nos da una salida y tenemos que caminar hacia ella. Pero si no lo hacemos confiado en Dios, no vamos a encontrar ese problema. Tomemos como ejemplo la mujer, ¿sí? 12 años yendo a los médicos, ¿sí? Hasta que llegó el tiempo, claro, llegó el tiempo en que llegó Jesús, pero allí es donde ya ella vio esa puerta y dijo, tan solo con que toque ese manto, voy a ser sana. Y fue así. ¿Sí? Fue una prueba que pasó durante 12 años, pero llegó el momento en que ahí estuvo la respuesta y ella fue hacia allá. Entonces también nosotros debemos de entender de todos estos ejemplos que nos da Dios. Ahora, hay que considerar algunos salmos de David para que veamos cómo él tenía esa confianza en Dios y cómo es que en cada situación respondía. ¿Sí? Vamos a ver algunos salmos, pero también recuerden lo que escribió el señor Weston, creo que fue la semana pasada o antepasada, no la antepasada, perdón. Él decía, hermanos, vivimos tiempos difíciles, y hay que recordar eso, que vivimos en tiempos difíciles. Dice, como podemos observar la decadencia moral en nuestro mundo occidental, la velocidad con que se está extendiendo la inmoralidad es realmente increíble. Ahora, no es momento de dormirse espiritualmente. O sea, hay que recordar estas dos cosas que nos dice el señor Weston. O sea, los tiempos son difíciles y por lo mismo no podemos dormirnos. Dice, ahora no es momento de dormirnos espiritualmente o de vernos envueltos en disputas doctrinales basadas en ideas personales. Pero le digo, aquí hay que tener en cuenta dos cosas que él nos dice, que vivimos tiempos difíciles y que no nos podemos dormir. ¿Sí? Nuestro estudio entonces debe estar enfocado en la palabra de Dios, en comprenderla, en entenderla, y si tenemos duda de algún escrito, pues preguntar, ¿sí? No interpretarla, para que así caminemos de acuerdo a las instrucciones de Dios y las apliquemos en nuestra vida, en nuestra forma de vivir.
que reflejemos verdaderamente que esa palabra de Dios y ese Espíritu Santo de Dios están dentro de nosotros. Entonces vamos a ver algunos salmos y vamos, por ejemplo, al Salmo número 19. El Salmo 19, vamos ahí. Vamos a ver por qué tenía David esa fe viva. Por ejemplo, aquí dice, Salmo 19, versículo 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, correr el camino. Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y fíjense lo que dice aquí, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. O sea, el galardón de la vida eterna. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh eterno, roca mía y redentor mío. O sea, él sabía que Dios estaba con él, pero también aquí vemos que él entendía y él comprendía la grandeza de la ley de Dios y la ponía por obra. Aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, fíjate del Eterno, o sea, confía en Él y no confíes en tu fortaleza, en que por tus fuerzas vas a poder vencer los problemas, las situaciones, sino que Dios nos dice, apóyate en mí. Y esto es algo que aprendió Salomón porque se lo enseñó David. ¿Sí? Vamos aquí al Salmo 25. Título de este salmo que le pusieron, aunque no es inspirado, dice David implora dirección, perdón y protección. Dice, a ti, oh Eterno, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Eterno, tus caminos, enséñame tus sendas, el camino de los mandamientos, encamíname en tu verdad, tu palabra es verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. O sea, la confianza en Dios en todo tiempo. Acuérdate, oh Eterno, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Eterno. Bueno y recto es el Eterno, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Eterno son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. O sea, si queremos tener esa misericordia de Dios y andar en la verdad, pues tenemos que cumplir la parte del pacto que nos corresponde.
Por amor de tu nombre, oh Eterno, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Eterno? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Eterno es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Eterno, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque yo estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos que se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime hoy, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y si vemos tan solo en estos dos salmos, siempre habla David de esa ley de Dios, de esa verdad de Dios. Y pide misericordia y esa confianza en Dios. Habla de esa confianza en Dios, pero siempre vemos aquí que él habla de la ley de Dios. Ustedes saben muy bien de este Salmo 23 que entonamos. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. O sea, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, vuelve a hacer la relación de esa justicia, de sus mandamientos, de aplicarlos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, no va a temer ni a gigantes, porque Dios está con él. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. También tenía esa visión no solamente de ese tabernáculo, sino la visión de ese reino de Dios, de estar en la presencia de Dios mismo. En el Salmo 27, por ejemplo, también vuelve y habla y dice, el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado del Eterno, esta buscaré, que esté yo en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Eterno y para inquirir en su templo. Vemos, le digo, aquí esa confianza que tenía David. Y ustedes pueden leer más salmos donde él habla de esa fe y de dónde erradicaba esa fe, en ese temor de Dios, en ese respeto, en ese poner los mandamientos de Dios. O sea, nosotros podemos tener también esa misma fe de David para hacer frente a las batallas, pero tenemos que tener esa confianza en Dios, la misma que tuvo David, la misma que nosotros tenemos que tener en Dios. Tenemos que producir ese fruto del Espíritu Santo, tenerlo más. No podemos salir, como dice una escritura, a la aventura, sino que tenemos que salir con esa armadura que nos da Dios para poder vencer, para poder estar en el reino de Dios. O sea, por eso nos la da. Y fíjense aquí por ejemplo, en Primera de Pedro, lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, por eso nos da Dios esa armadura para tener esa fe y para poder heredar la vida eterna. Y nos dice, úsala, pórtala. Vemos que debemos de hacerlo. Aquí en Deuteronomio capítulo 8, esta instrucción igual que le da Dios al pueblo y que es para nosotros y que no tenemos que olvidar, dice 8.1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios nos prueba para saber si estamos guardando o no sus mandamientos. Y se da cuenta si traemos esa armadura o no. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Tus vestidos nunca envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierras de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos y de aceites de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Son instrucciones para que no olvidemos a Dios en todos los días de nuestras vidas, aún en las situaciones, aún en los problemas. Y recordemos, bueno, aquí está el ejemplo de David contra Goliat. Pues Dios quiere que aprendamos a tener esa fe para responder en las batallas y recordar que tenemos esa armadura para hacer frente, como lo hizo David. Recordar que nuestra fortaleza es Dios. Tengamos esa fe y recordemos, como les decía, que nuestro peregrinar no termina hasta que suena esa séptima trompeta. Y vamos a tener pruebas, vamos a tener batallas. Y Dios espera que respondamos de acuerdo al Espíritu que hemos recibido. Y que ese Espíritu Santo produce fe, que tengamos esa fe viva. Y por último quiero que recuerden esta escritura. Ahora que hemos hablado de esa fe viva, tengamos en cuenta esta escritura de Hebreos capítulo 10 y hay que preguntarnos si realmente la tenemos o no. Dice Hebreos 10:35, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. O sea, no olvides que la visión debe estar en la vida eterna, en el reino de Dios, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, aquí vemos nuevamente que es haciendo lo que Dios nos dice, no haciendo lo que bien nos parece a nosotros. Porque aún un poquito, versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá
por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Y les digo, hay que preguntarnos, ¿realmente nosotros tenemos esa fe para preservación del alma o somos de los que retrocedemos para perdición? Recordemos esto, recordemos que tenemos ese espíritu de Dios y ese espíritu es el que nos fortalece en la fe. Pues como dice la Escritura, echemos mano de él y desarrollemos esa fe viva y esa fe de Cristo.